Capítulo 1. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El libro del profeta Oseas fue escrito por él y fue dirigido para Israel, en Israel. El libro del profeta Oseas es de un género literario llamado apocalíptico. Es del mismo estilo de escritura que el libro de Apocalipsis. Es un libro profundamente profético y Oseas emplea generalmente muchas imágenes de la vida diaria, de la vida cotidiana. Por ejemplo, presenta a Dios como esposo, como padre, como león, entre otras figuras. A Israel es ilustrado como la esposa, como los hijos, como un enfermo, como la mujer que está a punto de dar a luz, como humo, etc. Entonces también debemos tomar en cuenta esto al momento de leer el libro del profeta Oseas. En la orden de Dios para el profeta Oseas, donde dice, ve y tómate, esta orden estaba en convenio con la libre voluntad y decisión del propio profeta. Así como el santo Dios del universo demuestra su amor de manera deliberada hacia el malvado y pecador Israel, caemos en el error de juzgar a la persona del profeta que toma como esposa a una mujer inmoral, sin darnos cuenta que en el juicio cuestionamos a Dios. Y lo cuestionamos en dos puntos que son muy importantes. Número 1, en la orden misma que da al profeta Oseas. Es una orden. 2, y en el amor que Dios nos ofrece a cada persona o a cada ser humano. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. De manera que para cualquiera de nosotros le resulta repugnante e inmoral la orden de Dios para el profeta. Pero no nos ponemos a pensar que nosotros éramos por naturaleza como esa mujer pecadora. Nosotros mismos estábamos muertos en delitos y pecados y destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios tomó la decisión de amarnos. Dios tomó la decisión de adoptarnos. A Dios le plujo amarnos. A cualquiera de nosotros le resulta difícil amar sin antes imponer condiciones. Pero Dios no necesita motivos para amarnos, porque Dios es amor. Su naturaleza es amor. Él mismo es el amor y no hay más. Dios es el esposo de Israel, mientras que Cristo es el novio de la iglesia. Isaías, capítulo 62, versículo 5, dice: Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Jeremías 2, versículo 2. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia,
y os introduciré en Sión. Jesucristo aún no se ha casado con la novia, que es la iglesia. Ese evento sucederá en el futuro. Lo conocemos como las bodas del Cordero. Pero Jehová, en el antiguo pacto, es llamado el esposo del antiguo pueblo de Dios. El antiguo pueblo de Dios es Israel. La iglesia es el actual pueblo de Dios, pero no es la esposa, sino la novia del Hijo, que es Cristo. Son términos que representan la unidad entre dos individuos. El término esposo y el término novio significan el compromiso que existe entre ambas partes. El compromiso es la unión, la comunión, la relación que existe entre nosotros y Cristo, la iglesia y Cristo. Y en el caso del antiguo pacto era entre Jehová e Israel. El matrimonio del profeta con una mujer fornicaria representa el compromiso de Dios y la humanidad especialmente escogida para establecer una comunión con Él. Dios desea tener comunión contigo, conmigo y con todo aquel que cree y acepta la santa invitación. Oseas fue y tomó como esposa a Gomer, así como Dios quiso y tomó como su pueblo a Israel, así como Jesucristo vino y nos hizo su iglesia. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El profeta fue y tomó a una mujer inmoral que sabía que le iba a ser infiel. Y Jesucristo vino a la tierra para dar su vida por una iglesia santa y sin mancha. Sin embargo, tú y yo todavía no somos perfectos. Y es por eso que le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Jesús que nos amó siendo aún como nosotros somos. El profeta Oseas representa a Dios, el esposo, el marido, el esposo fiel, el esposo que ama. El amor de Dios lo podemos analizar y ver a lo largo de todo el libro del profeta Oseas. Ahora vamos a analizar la figura de la mujer fornicaria. ¿Cómo es el carácter de la esposa? Versículo 2 dice, una mujer fornicaria. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a la infidelidad de la nación de Israel. Se refiere a la apostasía de Israel. Para todos aquellos que dicen que un cristiano no puede caer en esta condición, que no puede caer en apostasía, lamentablemente este es un ejemplo. La apostasía solo se origina en el pueblo de Dios, no en los que no son pueblo, no en los de afuera. Solo los que están dentro del pueblo de Dios sí aplica este término. Según el diccionario Strong, esta palabra significa desistir, significa desertar, significa también apartarse. Es decir, solo los que iban en este camino suelen desertar o apartarse o dejar de seguirlo. Alguien que no es cristiano no puede desistir de ser cristiano porque nunca lo fue o nunca lo ha sido. A un inconverso no se le puede aplicar la palabra apóstata. El propio término lo explica, es inconverso, es decir, no convertido, no creyente. Solo una persona que deja de ser creyente o desiste o se aparta para seguir otra creencia, se le dice apóstata. Es por eso que el libro del profeta Oseas es una advertencia. Es una advertencia contra la apostasía que se practica en gran parte de la iglesia actual. Es un llamado de atención para la iglesia. ¿Cuándo comenzó esta apostasía en el reino de Israel?
hablando de este periodo del reino dividido de Israel, porque ya en el tiempo del rey Salomón se había presentado una apostasía generada por el propio rey. Pero en este periodo comenzó desde el primer rey de Israel, de la dividida Israel, es decir, en el reino del norte. El primer rey fue Jeroboam I. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 32. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bet-el, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Bet-el, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Bet-el, a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. También usted puede leer en Primera de Reyes, en el capítulo 13, del versículo 1 al 34, y en el capítulo 14, versículo 15 y 16, está la primera advertencia de Dios contra la apostasía de este nuevo reino dividido de Israel. Usted ya puede consultar el video donde explico la apostasía que comenzó con el rey Jeroboam I. Entonces, cuando se refiere a la mujer, simboliza a la nación, desde los reyes, los líderes, el Estado y los dirigentes religiosos, los encargados de proteger a la gente y los responsables delante de Dios para dirigir al pueblo a Dios. Entonces, número 1, los reyes eran malvados, eran idólatras, eran asesinos, eran rebeldes, no consultaban a Dios, no leían la palabra de Dios, eran ambiciosos de las riquezas del pueblo, imponían cargas de impuestos muy pesadas. Entonces, de los 19 reyes que tuvo Israel, el reino del norte, los 19 reyes fueron malos ante los ojos de Dios. El reino de Israel era portador del derecho de primogenitura. El derecho de primogenitura que fue heredado a la tribu de Efraín y a la tribu de Manasés, hijos de José, nietos de Jacob. El derecho de primogenitura se refiere a las riquezas de la nación, a la riqueza material. De alguna manera esta riqueza, esta abundancia, esta bendición, hacía que los reyes fueran ambiciosos y llegaban a asesinar al rey anterior para poder usurpar el trono. E ignoraron estos reyes deliberadamente las advertencias de Dios contra la apostasía y condujeron al pueblo de Israel a una apostasía fuerte, ofensiva ante Dios. Por otra parte, también estaban los sacerdotes
Los sacerdotes también eran idólatras, adoraban demonios. Es más, en este periodo de tiempo, los sacerdotes del reino de Israel ni siquiera eran levitas. Los levitas, la tribu de Leví, fue designada como la única tribu responsable de ministrar a Dios. Únicamente los sacerdotes levitas eran los responsables de ofrecer los sacrificios a Dios, las alabanzas a Dios. Eran los responsables de enseñar al pueblo la palabra de Dios. Pero porque ya no había sacerdotes levitas en el pueblo de Israel, porque Jeroboam I impuso una religión falsa en Israel. El rey Jeroboam, Dios lo había puesto por rey de Israel, pero Jeroboam inventó una religión falsa y puso ministros falsos que le siguieran el juego. Jerusalén era la capital de Judá. Aún así, los sacerdotes y el pueblo seguían la costumbre de celebrar sus fiestas, de realizar sus sacrificios en Jerusalén. Al ver esto, el rey Jeroboam tuvo miedo. Pensó que si el pueblo bajaba a Jerusalén a adorar a Dios, ellos iban a seguir al rey de Judá. Jeroboam tuvo una mala idea, pensó mal, y para evitar que el pueblo bajara a Jerusalén, inventó una religión falsa e impuso sus propios ministros, sus propios sacerdotes. Estableció estatuas por varias partes del país para que la gente adorara incluso a los Baales, a los demonios. Los sacerdotes levitas no estuvieron de acuerdo, y los sacerdotes levitas también tomaron la decisión de huir de Israel. No estuvieron de acuerdo con esa religión falsa. Voy a dar lectura a un comentario del diario Vivir. Dice: después de que la nación se dividió, Jeroboam, el nuevo rey de Israel, vio que estos sacerdotes levitas representaban una amenaza a su nuevo gobierno, porque permanecían leales a Jerusalén, ahora capital de Judá. Así que designó sus propios sacerdotes, proscribiendo efectivamente a los levitas de sus deberes y forzándolos a ir al reino del sur. Los sacerdotes paganos de Jeroboam impulsaron la idolatría. Con la ausencia de líderes espirituales, el nuevo reino del norte estaba en peligro de abandonar a Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, versículo 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Esto mismo sucede hoy en día en la iglesia. No es cosa extraña. ¿Usted piensa que lo que yo estoy diciendo no puede estar ocurriendo en su congregación? En la iglesia hay ministros falsos que no han sido llamados ni formados por Dios, que han sido puestos por el hombre. Y así como Jeroboam inventó una religión falsa en aquellos días, en estos días también hay evangelios falsos, pero no que haya otro evangelio. Según Gálatas 1, versículo 7, dice el apóstol Pablo que solamente hay un evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces hay un solo evangelio, pero el pueblo acepta enseñanzas falsas, doctrinas de demonios, de tal manera que en los últimos 30 o 20 años han surgido más herejías en la iglesia que en los 2000 años que lleva el evangelio, el cristianismo. Hoy en día se tiene que estar aplicando más la apologética para defender el evangelio, más que predicarlo. Y la iglesia lo acepta, lo consiente, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es por eso que la apostasía que vivió Israel en el tiempo del profeta Oseas recibió su merecido castigo. Lo peor de esto es que si Dios no permitió aquella situación, aquella apostasía en el pueblo de Israel, entonces es muy probable, es muy seguro que tampoco Dios permite la apostasía actual que gran parte de la iglesia está practicando. El libro del profeta Oseas es una advertencia, es un llamado de atención, porque la iglesia de Cristo está presentando estos mismos síntomas. Bueno, entendimos ahora en el versículo 2 que la mujer representa a la nación de Israel. Dice el texto, una mujer fornicaria. Y continúa diciendo, e hijos de fornicación. ¿A qué se refiere esto de hijos de fornicación? Se refiere a cada persona de la nación de Israel. Es decir, a cada ciudadano. Va en lo personal. La mamá es la nación y los hijos, los ciudadanos, que van desde los gobernadores, desde los reyes, los líderes, hasta cada uno de los ciudadanos de Israel. Cada israelita también es señalado como un pecador.